Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Donde quiera que ustedes se encuentren, lo mejor para todos ustedes en este nuevo año 2024. Recién comienza el primer programa del año. Y le pido a Dios les dé lo mejor y traiga la paz al mundo entero. Allí en su canal de YouTube Prensa Pedro Duarte aparece el link para suscribirse y luego la manito para darle me gusta. Agradecido de verdad, de corazón, por todos los que se han venido suscribiendo a este canal. La idea del canal, ya lo sabemos, es hacer llegar desde las diferentes perspectivas del conocimiento, pues temas de sumo interés para todos nosotros, para seguir creciendo pues, y seguir aportando a la humanidad cosas positivas y que ayuden y coadyuven, por supuesto, a lo que es la paz, a lo que es el conocimiento. Yo quiero decirles de corazón que nos sentimos muy contentos, el equipo de producción de Prensa Pedro Duarte, de comenzar un año con vida y salud. Hoy vamos a comenzar con algo que es fundamental. Nuestro primer programa se lo vamos a dedicar a la educación, pero desde la perspectiva de un gran investigador, un gran filósofo, un gran maestro, un gran estudioso de la educación, como lo es Edgar Morin. Pero antes de ello voy a hablar del invitado, quien para mí de verdad es un honor comenzar el programa con un gran amigo que es el profesor Obando José Helvis Leal. El profesor Obando es egresado de la Universidad del Zulia como licenciado en educación, luego también tiene la licenciatura en filosofía y luego tiene posgrado en la Universidad del Zulia, es magíster en filosofía latinoamericana y docente universitario en varias universidades de acá, pues, de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Gracias a Dios, gracias a ese gran arquitecto del universo, nos ha habido salud para seguir adelante trabajando. Hoy vamos a tocar el tema de la educación desde la perspectiva de un gran hombre, y para ello ya dejo al uso de la palabra al profesor Obando para que hablemos de lo que es el legado de un hombre que todavía vive, el profesor Edgar Morin. Edgar Morin, la educación, todo lo hermoso de la educación desde la perspectiva de un hombre tan importante para la humanidad como lo es Edgar Morin. Bienvenido, profe. Sí, agradecido por la invitación a este bonito programa. Si nos toca hoy conversar sobre, tomando en consideración su invitación, su preocupación por el tema de la educación en Venezuela, y hoy, que voy a decirlo, estamos grabando este programa en el Día del Maestro. Entonces es el Día del Maestro, para luego hacerle llegar a toda la comunidad esta conversación entre Pedro Duarte y Obando Helvis. Es decir, ¿y por qué Edgar Morin? Pudiéramos decir que pudiéramos hablar de Simón Rodríguez, pudiéramos hablar de Prieto Figueroa, pero en este momento coyuntural y atendiendo al planteamiento de Edgar Morin sobre la complejidad y la complejidad en el marco de la educación, desde la filosofía de la educación, podemos decir lo siguiente y hacer una reseña biográfica de Edgar Morin. Edgar Morin nace en julio del año 1921. Sí. Al año 2000 son 100 años. Al año 2024 son 104 años. ¿Por qué la importancia, Pedro, de trabajar este tema? Porque es un hombre que viene trabajando el tema de la educación desde los inicios de la confrontación de Alemania y Francia. No nos olvidemos que Edgar Morin es francés. Sí. Y su padre es con descendencia judía. Y él plantea el tema de la complejidad, pero en el tema de la complejidad también él habla de lo que significa el hombre en el tiempo y sus circunstancias. Él dice, mi nacimiento se da en el año 1921 con la presencia de una peste que invadió al mundo europeo en el año 1921. De hecho, él dice que nació muerto. Él dice que nació muerto y que fue, según algunos trabajos que se han revisado,
pero él hace una apología a la vida, una apología a la humanidad, a lo que es el humanismo. Y ese humanismo tiene que ver, para Edgar Morin, después de revisar todo el extenso trabajo que ha hecho como filósofo, como sociólogo, y fue Edgar Morin estudioso de la geografía y de la historia. Son sus primeros grados. Y luego Derecho, estudió Derecho. Él dice que los aportes que le dio su padre fundamentalmente fueron conocer la poesía, conocer la música y el entretenimiento, entre otras cosas. Fíjense ustedes, Morin, cuando habla del tiempo y las circunstancias, fíjense que Morin vivió la confrontación entre Alemania y Francia para lograr la independencia de Francia de la influencia de los alemanes. Fíjense ustedes, estamos hablando del año 40. En el año 41, él estudia en la Sorbona y egresa como geógrafo, historiador y luego abogado. Y se desarrolla en el campo de lo que significa la sociología. Extensos textos escritos Morin hasta este momento. ¿Ya van como cuántos, profe? Un aproximado de 43 a 45 textos, pero fíjense ustedes, su primer texto que él trabaja en el año 1945 es sobre la confrontación que se da entre Alemania y Francia en la búsqueda de su independencia. Pero fíjense ustedes, eso es 1945, y en 1923 acaba de trabajar un tema que tiene que ver con la guerra y la guerra de Ucrania, 1947-2023. Fíjense ya casi con 100 años. Sí, entonces, 100 y dale de años. Y pico de años. Y lo más importante en Morin es que él, en el 2000, escribió un texto que se llama Los 7 saberes de la educación. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cuál es la educación del futuro? Pero no contento con eso, fíjense ustedes, en el 2020 Morin trabaja un tema que tiene que ver con la pandemia. Y habla de un redimensionamiento de la vida. De la vida, tomando en consideración toda la experiencia que vivió el mundo en torno a lo que fue vamos a llamarlo así, el confinamiento que vivió el mundo ante una pandemia que mostró todas las sensibilidades y debilidades que tiene el hombre en la sociedad. Y es parte del tema que toca Morin. Entonces, ¿cómo trasladamos a Morin a nuestro tiempo? Que él está en nuestro tiempo, a nuestro análisis, para quienes nos puedan llamar eurocéntricos, ¿no? Ver las realidades del pensamiento europeo, pero ese pensamiento europeo que trabaja Morin tiene una alta influencia del mundo latinoamericano, porque se dedicó a estudiar también la complejidad de la educación en el campo de lo que significa América Latina. La Universidad de México lo reconoce como uno de los grandes investigadores y ha estado hasta este momento trabajando el tema de la vida, del humanismo, de redimensionar la vida y de redimensionar fundamentalmente la educación. Ahí, profesor, yo anotaba por acá unas pautas, dos en especial. Vamos a desarrollar quizás la primera, o la primera, en todo caso. Bueno, yo planteaba acá, ¿no?, el sentido humano y social del conocimiento y su relación con la idea de la complejidad de la educación, desde la perspectiva, por supuesto, del profesor Edgar Morin. ¿Qué decimos con respecto a eso? Entrando ya a profundidad del tema. Fíjense usted, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Para qué sirve el conocimiento? Edgar Morin centra el tema del conocimiento en la educación. El conocimiento debe estar adaptado o desarrollado, mejor se dice, desarrollado ante las condiciones, como decía inicialmente, del hombre en su tiempo y en sus circunstancias. Entonces, ¿qué hacer con el conocimiento en el siglo XXI? ¿Qué hacer con el conocimiento visto de la perspectiva de Morin y la complejidad? Él toca fundamentalmente lo que es
cómo se ha venido dando la reestructuración de un proceso de conocimiento que cada día se hace más fragmentado. Entonces, la fragmentación del conocimiento hay que darle una mirada, dice Morín, porque el conocimiento, dentro de la complejidad, debe asumir esas circunstancias del hombre, pero también dentro de ese conocimiento debe estar ubicado dentro de lo que son las necesidades de desarrollar la vida humana, fundamentalmente. Es la tesis de Morín en cuanto a la complejidad. Educación y conocimiento. ¿Cuál es la vinculación de la educación y el conocimiento? ¿Qué se genera desde el conocimiento y qué se genera desde la educación? Entonces, para Morín, fundamentalmente, dentro de la complejidad está el tema central. ¿Cuál es? El hombre. El hombre, claro, el ser humano. Fundamentalmente, el ser humano. Y el ser humano en función de prevalecer fundamentalmente la vida. Y la vida se va a desarrollar de acuerdo al conocimiento que el hombre tenga la posibilidad de desarrollar para, valga la palabra, para adaptarlo a las condiciones de vida de cada individuo o de la sociedad en general. Exacto. Por ahí trabajamos el tema del conocimiento y la educación. Ahora, la educación, ¿qué papel juega para María? Allí voy. Ajá, bueno, vamos a continuar con esa parte. Le quería decir lo siguiente: usted es filósofo, usted primero licenciado en educación, luego licenciado en filosofía. Sí. Aparte de eso, estudió a nivel de posgrado filosofía latinoamericana. Sí, ese es y en ese sentido, pues, bueno, como filósofo, indudablemente siempre se está filosofando y siempre se está analizando y siempre se está creando ese contradictorio para buscar, para seguir buscando, ¿no? Algo que a mí me llama la atención, profe, con respecto al tema educativo y sobre todo en estos tiempos, la educación es un eje transversal en todo. Desde el punto de vista cultural, la cultura es un eje transversal en todo. Y dentro de la cultura, por supuesto, está el tema educativo. Por ejemplo, otra de las cuestioncitas que yo notaba por acá para efecto de esta conversación es el desafío de enseñar, ¿no? Y aprender desde la complejidad de la vida en la actualidad. O sea, es una situación compleja lo que se nos está presentando. A veces una realidad es difícil de interpretar. El desafío de enseñar. Estarán conscientes quienes están enseñando de que tienen que enseñar, que están enseñando y que sobre todo se debe modelar. O sea, pero hablemoslo desde el profesor y su visión desde el profesor Edgar Morín. Mire, el tema de la educación ciertamente es transversal, transversaliza todos los elementos, porque ahí es donde se está dando el proceso de construcción de una sociedad. Ajá. Cuando hablamos del conocimiento, lo enlazamos y decimos entonces, en este momento histórico de la humanidad, donde, y él toca hace poco en uno de sus trabajos, el tema de lo que significa la inteligencia artificial. Ajá. Que es otro elemento que incluye y un reto en este siglo XXI, un hombre que viene guerreando desde 1940, 1941, y con su visión hoy nos dice que la educación, como lo plantea usted, está como el eje central de un proceso de desarrollo de la sociedad. ¿Educar para qué? ¿Educar para quién? Que allí podemos nosotros decir entonces que la complejidad vista desde la mirada de Morín nos lleva a centrar nuestro análisis y nuestra reflexión sobre la educación en cómo se ha venido dando el desarrollo de la humanidad en estos tiempos. ¿Y por qué decir cómo se ha venido dando el desarrollo de la educación en estos tiempos? ¿Cuál es la calidad de la educación que se está implementando? ¿Quién educa? Ajá. ¿Cómo se educa? ¿Y para quién se educa? Y fundamentalmente, en este momento que estamos trabajando, iniciando el año, con 15 de enero, con el Día del Maestro, la escuela, de la cual nos habló
Prieto Figueroa y Simón Rodríguez. Ajá. Pero que Morín hace un estudio de todos esos elementos en este siglo XXI. Los 7 saberes de la educación necesaria para el futuro. Él nos habla de cómo debe darse una educación que lleve al individuo a encontrarse con el otro, a encontrarse con la sociedad y a encontrarse con el bien común, con el bienestar de la sociedad. Ese es el tema central para desarrollar una educación que tenga que ver con el hombre y su medio. Entra otra línea ahí muy importante en el tema educativo. Yo quiero, usted decía algo muy interesante también, así como un previo acá, y el hecho de felicitar a todos los maestros y maestras que hacen vida pues en Venezuela, o sea, en la República Bolivariana de Venezuela. Esto es un apostolado. Claro. Es un apostolado, siempre les he tenido un cariño y un aprecio grandísimo, saben que es así, y por supuesto, pues, ¿qué decir de usted? Porque por muchos títulos que se tengan, no hay uno más hermoso que maestro. Sí. Eso es espectacular, lo decía el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y lo han dicho los grandes de la educación. Lo que venga y lo que tenga a nivel de estudios de cuarto nivel y todas estas cosas puede ser una rema de currículos así, pero el mejor título es maestro. Pero el maestro tiene que ser también modelo. Sí. Modelo, ¿no? Y ese es el reto. Y ese es el reto. Y una línea que creo también se agrega acá el profesor Morín, es el tema de el amor en lo que se hace, el amor en la educación. ¿Qué dice usted respecto a eso? Sí, fíjese usted, claro, el amor, Morín lo desarrolla desde el tema de la complejidad. Sí, claro. Desde que él plantea que su nacimiento fue dificultoso, ¿no? Él dice, yo amo la vida. Exacto. Y amar la vida es amar la humanidad. Entonces, la educación como tal, desde la complejidad vista desde Edgar Morín, necesita ese punto, ese toque. Exactamente. El amor. Exactamente. Hacer las cosas con amor tocan y trascienden el conocimiento. Exactamente. Porque el conocimiento que tú desarrolles, si no le colocas ese elemento central que es hacer las cosas que den satisfacción tanto al colectivo como a quien desarrolla toda una propuesta educativa, si no lo hace con amor, eso no va a tener un destino provisorio. ¿Qué hace el profe en estos tiempos con respecto a esa segunda pregunta que le hice de esos retos en este momento? Más allá de lo científico y todas estas cosas que están llegando, sobre las cuales también él escribe, el tema de la inteligencia artificial, incluso el tema de la pandemia que dividió, yo digo, el mundo reciente, contemporáneo, en el antes y después de la pandemia. ¿Qué hacer para hacer entender lo importante de la educación y para hacer entender que prácticamente se es un apóstol al momento que se educa? O sea, ¿qué hacer? Antonio Romini planteaba, este gran filósofo, teólogo muy adelantado para su época, decía, nadie se hace sabio si no emplea mucho tiempo en estudiar. No se puede dar lo que no se tiene. Claro. Desde la visión del profesor y este gran filósofo y escritor Morín, ¿qué decir con respecto a esto? Usted como filósofo, ¿qué opina usted de estos retos que estamos viviendo? Asumiendo el tema de la complejidad, fundamentalmente en estos retos que tenemos, la mirada de quienes aportan hacia el proceso educativo debe ser firme. Debe tener la mayor atención hacia lo que es un proceso educativo. Trabajar la educación de manera hermanada con los procesos y los proyectos políticos que se desarrollan. Algún día, en algún momento, profesor, haremos otro programa, porque ahora es que hay cosas que hablar de Morín, la incertidumbre, etcétera. Pero solamente termino con esto. La educación liberadora, desde la perspectiva de nuestro libertador Simón Bolívar y la visión de Morín, ¿hay algún choque allí o se encuentran? Acuérdense que Morín tuvo una gran influencia de los procesos latinoamericanos. Claro. Y él toca fundamentalmente lo que es la educación, los valores, la ética, ¿no? Los principios. Acuérdense, en la máxima de Simón Bolívar, un ser sin educación es un ser incompleto. Nos han dominado más por la ignorancia que por la
que por la fuerza. El pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y Morín, cuando habla del hombre en su tiempo y sus circunstancias, está hablando de eso, de la complejidad, de cómo el hombre, dentro del proceso educativo, logra su liberación. También lo decía Paulo Freire. Exactamente. Bueno, profesor, de verdad que agradecidísimo. Hermoso comenzar el año 2024 desde la perspectiva de la educación, que es tan importante para transformar todo, y desde la visión de este gran hombre, Edgar Morín. Así que agradecido, nos vemos en otro punto de vista, Dios mediante. Les deseo lo mejor a ustedes y muchas gracias, profe. A la orden siempre, de Cabima para el mundo. Así es.